que muchos de nosotros lo hemos leído y lo solemos leer. ¿Y cuál es la riqueza del libro de Proverbios? Pues simplemente su escritura también poética, ¿no? Este libro, si bien es cierto, es un libro que ha sido escrito en su gran parte por Salomón en su época de juventud, y algunos capítulos ya cuando él estaba alcanzando la madurez. Lo que podemos ver es que la idea principal que Dios quiere que nosotros entendamos de este libro es que la sabiduría está en Dios. Y si la sabiduría está en Dios, pues lo que el Señor quiere es que nosotros busquemos esa sabiduría. Algo interesante que vemos en este libro es que está bastante enfatizando el Señor en la palabra sabiduría. Y el verso clave de todo este libro de Proverbios viene a ser el verso 7 del capítulo 1. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esa primera parte. A diferencia, dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora, ¿por qué es un muy buen libro para poder estudiar y aprender y meditar en él? Porque ningún ser humano aquí en la tierra es sabio, si no fuera porque Dios, a través de su palabra, nos ayuda a adquirir sabiduría. Y la sabiduría se adquiere conociendo su palabra y poniéndola en práctica. Entonces, lo que nosotros podemos ver acá, que la razón principal por la cual se escribió este libro era enseñar a la gente sabiduría y doctrina, razones prudentes, justicia, juicio y equidad, es decir, todo lo que coadyuva para que un ser humano sea una persona íntegra, ¿verdad? Entonces, vemos que este libro, si bien es cierto, es un libro majestuoso, porque al ser un libro de sabiduría, es hermoso que Dios haya utilizado la vida de Salomón en la época de su auge, cuando él estaba clamando y pidiendo sabiduría a Dios. Ustedes saben que Salomón fue el hombre más sabio de esta tierra, dice que no hubo ni habrá otro como él. Y vemos cómo este libro está impregnado de mucha sabiduría que Dios le había dado a él. Ahora, este libro refleja un contexto triple, como uno, la literatura de sabiduría general, principios de la vida dentro de la corte real y instrucción ofrecida en la relación tierna de un padre y madre con sus hijos. Todo está diseñado para producir meditación en Dios. Debido a que Proverbios es la literatura de sabiduría por naturaleza, algunas veces es difícil de entender. Así que nosotros podemos notar que dentro de este libro vamos a ver personajes que no necesariamente lo revela claramente el libro, pero en algunas veces sí. Y dentro de estos personajes destacados está Salomón, está Agur y está Lemuel. ¿Y qué es lo que vemos en este libro? Este libro, si bien es cierto, tiene 31 capítulos, pero desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9 hace el autor una introducción al libro de Proverbios y está hablando acerca de lo que ya les había dicho. La sabiduría, es más, la sabiduría, en este caso, el rey Salomón la personifica como si fuera un ser humano, ¿no? Y dice él, por ejemplo, en el capítulo 2
habla acerca de la sabiduría. En el capítulo 4 dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. ¿Qué más? También dice: clama la sabiduría por las calles. ¿Se imaginan? O sea, es como que la sabiduría está ahí hablando como si fuera una persona para que las personas se acerquen y puedan obtener sabiduría. Es así que nosotros podemos darnos cuenta que estos 10 discursos que da, lo da de un padre hacia un hijo, como si fuera de un padre a un hijo. Entonces habla acerca de la sabiduría y del temor de Dios, que es importante, de la virtud, de la integridad y la generosidad, del éxito y la paz que se van a lograr en base a esa integridad y esa generosidad. Ahora, ¿qué más podemos ver? Un momentito. ¿Qué más podemos ver? Que dentro de este libro el Señor hace unas fuertes advertencias acerca de la mujer necia e insensata. Y esto es algo que Salomón pareciera que lo aprendió de su padre. Como ustedes saben, David fue un hombre que buscó mucho a Dios. Y él claramente en el capítulo 7 da una advertencia muy fuerte y dice: hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos, guarda mis mandamientos y vivirás. Y dice: y mi ley como las niñas de tus ojos, lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría: tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Y entonces hay una serie ahí de justificaciones y de advertencias por qué es que el Señor le está diciendo que guarde y atesore los mandamientos de Dios. De la misma manera que nosotros vemos en el Nuevo Testamento que Dios es tan claro en advertirnos acerca del pecado de fornicación. Dice: cualquier otro pecado que comete el hombre está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Pues es un mandamiento muy radical, ¿verdad? Y eso está en concordancia con esto, porque sabe que una vez que el hombre es desligado de los mandamientos del Señor, pues simplemente lo único que va a traer es devastación para su propia vida, devastación para su familia, ¿no? Entonces, ¿qué más vemos de los capítulos 10 hasta el 29? Vemos que Dios utiliza estos proverbios. ¿Y qué es en realidad un proverbio? Porque estamos hablando eh, acerca de los proverbios, pero un proverbio quiere decir un dicho, ¿verdad? Es una verdad que nos lleva a un conocimiento profundo de la vida. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un mandato del Señor? Y eso es lo que nosotros debemos marcar la diferencia. Un proverbio no necesariamente es un mandato de Dios o es una promesa. Cuando el Señor, por ejemplo, dice en la Biblia: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, no está diciendo, es decir, si tú lo instruyes, nunca va a apartarse del camino del Señor. No está diciendo eso. No es lo mismo un proverbio que un mandamiento o una promesa de Dios. Y eso nosotros tenemos que marcar una diferencia. Es decir, no hay una garantía, no hay algo que te esté garantizando que si tú le instruyes a tu hijo, es decir, ese hombre jamás
No está diciendo, ya, si tú lo instruyes, él, él más adelante va a ser salvo. No está diciendo eso el Señor. Entonces nosotros debemos tomar en cuenta esto, que si bien es cierto en estos dichos del rey Salomón son verdades que los podemos considerar y realmente, porque es la palabra de Dios, Dios está permitiendo estos dichos para nuestras vidas, lo hacen con una verdad que nos lleve a reconocer que la sabiduría de Dios es la que nos tiene que guiar por el buen camino, ¿verdad? Y es a través de sus mandamientos, ¿no? Es decir, que estos dichos sí están forjados en la palabra del Señor, mas no quiere decir que lo que esté diciendo aquí es lo que sí o sí va a tener que suceder, ¿ya? Entonces eso creo que deberíamos tenerlo bien claro. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver en este Proverbios también? Es que en este libro habla mucho acerca del hombre sabio, del hombre necio y del hombre insensato. Eso es muy importante, esas tres categorías. Ahora, en este libro de Proverbios lo que bastante sobresale, como ya les dije, es el último capítulo, el capítulo 31, porque aquí habla acerca de la mujer virtuosa. ¿Y qué importancia tiene? Ojo, con eso no estoy diciendo que habla solamente hacia la mujer, porque esto es un libro para todo creyente, pero ¿qué importancia tiene este libro? Pues simplemente porque aquí, si bien es cierto, le está haciendo la exhortación eh, la madre del rey Lemuel y le está prácticamente diciendo qué tipo de mujer es la que él debe considerar para que pueda ser una mujer sabia, y está dando una serie de características: una mujer que es diligente, una mujer que es eh, temerosa de Dios, una mujer que está dispuesta a servir, una mujer que no está concentrada en su apariencia externa, sino en sobre todo su cuidado interno, ¿no? Entonces, este libro, eh, digamos que es una guía para vivir bien en el mundo del Señor. Y tal es así que y eso es una recomendación, de tener, por ejemplo, esta lectura, por ejemplo, continuamente. Este libro de Proverbios nos ayuda, por ejemplo, nos habla acerca de dejar la ira, el enojo. Nos hace ver, es un libro muy confrontacional porque nos hace ver si tú eres un hombre que está haciendo mejor dicho, actuando con paciencia, si eres un hombre manso y humilde, pues claramente te está haciendo constantemente ver, como si fuera un espejo, en base a tus reacciones, la condición en la que tú te encuentras. Es por esa razón que es tan importante para nosotros la lectura continua de este libro. Así que, hermanos, yo les animo, espero que sigan adelante, les agradezco y les pido perdón por la tardanza. Justo ahorita, a pesar de estas dificultades de salud, estoy grabando este video. Sin embargo, aprecio mucho su esfuerzo y dedicación. Dios les bendiga, mis hermanos, y hasta el último video. Dios les bendiga.